Sean bienvenidos todos a un día del Señor. La verdad que Dios es bueno. Si estáis aquí no es por ninguna casualidad, es por la providencia perfecta de Dios. Dios ya tenía destinado que ibas a estar hoy acá, que yo iba a estar acá. Decía esa alabanza tan preciosa: el león de la tribu de Judá nos ha liberado de las cadenas. Y verdaderamente así es. La otra vez compartía con ustedes varios personajes de la Biblia que sufrieron una transformación con el encuentro de Jesucristo. Y teníamos a Bartimeo, que padecía una ceguera física. Este Bartimeo lo describe en Marcos, que era un mendigo, un ciego, y se encontró con Jesucristo cuando salía de Jericó. Y Jesucristo le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y le dijo: que recupere la vista. Y él le dijo: por tu fe has sido salvado. No le dijo sanado. Tenemos a otro personaje, a Zaqueo. Zaqueo quería conocer más de Jesucristo y estaba arriba de un árbol de sicómoro. Cuando pasó Jesús, le dijo: Zaqueo, ¿qué haces ahí? Baja. Es necesario que hoy more en tu casa. Y vemos el efecto de que cuando Zaqueo conoce a Jesucristo y tiene el encuentro con Jesucristo, un recaudador de impuestos corrupto, rico, decide dar la mitad de sus bienes a los pobres y 4 veces más a aquellos que defraudó. La verdad que Zaqueo no salió la mitad más pobre de ahí, sino que salió más rico de ahí, de ese encuentro con Jesucristo. Después tenemos a otra conversión que ustedes quizás han tenido la oportunidad de leer, y es Saulo de Tarso, una de las conversiones más radicales documentadas en la Biblia. Saulo, un joven fariseo que perseguía a los cristianos, que aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir. Se encontró con Jesucristo camino a Damasco, quedó ciego. Luego Jesucristo envió a Ananías a que le pusiera las manos y cayeron de sus ojos unas escamas. Y desde entonces él ahora sí podía ver, pero él estaba ciego espiritualmente, igual que Zaqueo lo estaba. ¿Y cuál fue la actitud de Saulo? Bueno, a partir de ese momento ya fue conocido como Paulo de Tarso. Paulo, él decía, en cada oportunidad que tenía, decía: me he dispuesto a predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Ya? Y cada vez que exponía el Evangelio, mencionaba su currículum, de dónde lo sacó Jesús, y exponía toda su podredumbre de su vida anterior. Y él se glorificaba a Jesucristo exponiendo todo ello. La verdad que el encuentro con él cambió su vida. Tenemos a otro, el endemoniado Gadareno, un hombre que estaba en tinieblas, que habitaba en los sepulcros. Un hombre que tenía no un demonio, tenía una legión de demonios. Y se dice que una legión eran 6,000 soldados. Así que imagínense la cantidad de demonios que tenía este pobre hombre, esta alma, en oscuridad, en tinieblas, y tiene un encuentro con Jesucristo, y Jesucristo lo libera, pero no lo libera por nada bueno que él haya hecho. Lo libera por pura gracia y misericordia. Este hombre quiere seguirlo y Jesucristo le dice algo: no me sigas. Le encomienda una tarea y le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Bien,
No les voy a comentar ninguno de las historias de estos personajes que brevemente les mencionaba, sino les voy a mencionar cómo Jesucristo tuvo misericordia de mí. La verdad que cada creyente que ha recibido a Jesucristo es un testigo de Cristo, es un testigo poderoso para dar ese testimonio de cómo Jesucristo transformó su vida. Así que, ¿qué les parece si ponemos en oración esta reunión que está en manos de Dios? Señor, la verdad que yo soy torpe de palabras para estar acá hablando de cuán grandes cosas hiciste en mí, Señor. Te pido que dirijas cada una de mis palabras, Padre, porque sabemos que si tú no estás presente, será solo intelecto humano, palabra de hombres que no tienen ningún efecto, Señor. Te pedimos, Padre, que te hagas presente, que sensibilices el corazón de cada uno de los oyentes, que tomes el control, Señor, desde el inicio hasta el final, Padre. Todo te lo pedimos, Señor, en tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien. Si estoy acá detrás de este púlpito, no fueron mis planes ni mis pensamientos nunca en la vida. Pero a Jesús les pareció que estuviera acá, como dice 1 Corintios 1:21, convertidos por la locura de la predicación. La verdad que todo creyente ha sido testigo de, si yo les preguntara, si ustedes expusieran, dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si yo les preguntara a cada uno de los creyentes que han conocido a Jesucristo, ¿cómo fue esa historia? Estoy seguro que todos tendrían una historia sorprendente y maravillosa de salvación. Un milagro es la salvación. La verdad es que yo no soy digno de estar acá. Simplemente soy un pecador que fue llamado a misericordia y a gracia por el Señor Jesucristo. Voy a exponerte muchas cosas de mi vida pasada. Y si piensas mal de mí, pues no te culpo, también yo lo habría hecho. Pero sí quiero que te lleves un alto concepto de Jesucristo el día de hoy. No pienso glorificarme a mí, pero sí glorificar a Cristo. Comentaba con la hermana hace unos días y le decía, ¿qué cosa es esa que voy a estar allá grabado, transmitido en las redes sociales? Yo que fui ajeno totalmente a las redes, no me gustaba ni siquiera una foto estuviera en las redes, bueno, y Dios quiso que estuvieran videos. ¿Qué puedo hacer si no es sonreír al gran y maravilloso Cristo? Bien, decía Marcos 5:19, cómo Jesús le dijo al gadareno, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese es un llamado a que todo creyente que ha recibido la gracia de la salvación está obligado a hacer, contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y si me da vergüenza o pena o ellos, bueno, ese Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo de dar testimonio de Cristo. Dice Marcos 8:38,
porque no me avergüenzo. Marcos 8:38. Bien, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria, su Padre y con todos los ángeles, los santos ángeles. Bien, te quiero contar, querido amigo, hermano, que estás por acá, no por casualidad, sino por la providencia perfecta de Dios. ¿Qué sucedió en mi vida? Tengo que comenzar desde los inicios. Bien, primeramente, desde que tengo conocimiento de memoria, de recuerdos, comencé una vida como todo joven, pues sí, en rebeldía de los padres, cumpliendo con todos, poco a poco, cumpliendo con cada uno de esos pecados que están en la ley, y los iba acumulando poco a poco. No llamaba la atención eso, venía creciendo apenas, egoísmos, pecados de inmoralidad sexual, lujuria, pornografía. ¿Y cómo llegué primeramente a esos pecados de inmoralidad sexual? Aunque más adelante caí en adulterio, pero antes de llegar ahí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Para todos los jóvenes que están acá escuchando, cuando yo tenía como la edad de 13 años, por ahí más o menos, con un grupo de amigos, hermanos, teníamos curiosidad de saber más de la vida. Y no habían estos medios que hoy existen al clic. Habían, para aquellos que ya tienen mi edad o un poco más, habían unos aparatos que se llaman VHS, que estoy seguro que los jóvenes no lo conocen. Entonces esos aparatos eran unos cassettes grandes, ¿verdad? Comenzamos viendo películas divertidas, de acción y todo eso. En casa nos reuníamos grupos de amigos, pero después, no sé cómo, no sé quién lo propuso, pero dijimos, ¿por qué no miramos películas pornográficas? Está bien. Entonces en Jinotepe habían esas tiendas de alquiler de VHS. Y ahí, siendo menores de edad, las jugábamos, como dicen, para ir a alquilar eso, que era prohibido para los menores de edad, ese alquiler. Pero teníamos nuestros métodos para engañar al sistema. Con esas películas, viéndolas, ahí todos los amigos, todos los jóvenes, en grupo, ahí fue creciendo la lujuria, esos deseos sexuales de querer experimentar más. Ayer yo hablaba de ese tema casualmente con los jóvenes de la escuelita, sobre los peligros de estos asuntos. Aunque hoy en día ya no es tan difícil ese tipo de contenido, solo está a un clic. Bien, así fue creciendo ese tipo de contaminación en la mente, en el alma, en el corazón. Luego, otros tipos de pecados, robos, sí, robábamos, o por lo menos robaba a mi abuela, que era poquito, dirán, y que no es pecado. No, es pecado. Ya desde ahí ya tenía una enemistad con Dios. Y así fue creciendo, creciendo. Llegué a la adolescencia, me interesó una muchacha, fuimos novios, y la lujuria y todo lo que ella tenía acumulado ocasionó que cayera en estos pecados sexuales de la fornicación.
Luego, todo pecado trae consecuencias. Dice que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Trae consecuencias y bueno, quedó embarazada la joven. Tuvimos que casarnos a la edad de 18 años. Y siguió nuestra vida. Pero el cúmulo de pecados seguía haciéndose más grande, más grande. Mentiras, chismes, etcétera. Y me fui volviendo millonario y millonario en pecados. Puedo decir que desde que me casé, ahora ya no era fornicación, ahora ya iba al otro nivel, ya iba al adulterio. Y tuve una vida de adulterio, de una práctica constante. Y si me dicen que si me dolía el alma o si la conciencia o el remordimiento, les puedo decir con toda confianza y honestidad que no. Pecaba sin ningún tipo de remordimiento ni culpa. Yo no sabía que estaba en una enemistad contra Dios, que tenía el récord manchado. Bien, hay algunas personas que conocen mi vida y que piensan que si yo quitase o si yo he quitado el adulterio de mi vida, o quizás la borrachera, porque sí, también fui borracho, pero socialmente en actividades familiares, cotidianas, de amigos, que si yo he quitado esos dos pecados, hubiese sido un hombre íntegro moralmente y no hubiese tenido pecados, según la concepción de algunas personas. Pero no, desde que yo cometí el primer pecado consciente en mi vida, yo era acreedor de la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Y esa enemistad con Dios que nos lleva a estar separados, simplemente el adulterio y esas otras pecados escandalosos son la punta del iceberg, pero abajo hay una podredumbre que si quitas esa punta del iceberg no es la solución. Abajo está totalmente perdido. Entonces, como les mencionaba, tenía el récord manchado. Si yo me presentaba ante Dios y si yo moría en ese instante por uno solo de esos pecados, apartemos esos otros más escandalosos, pero por uno de los pequeñitos que hacíamos en la adolescencia, yo ya era acreedor de la justicia perfecta de Dios. Como una bola de nieves, ¿han visto en las películas ustedes esa bola que está en la cuesta de una cima y se va deslizando como una pelota de esa de nieves? Fue mi vida. Fui pecando y se iba haciendo más grande cada vez, más grande, hasta que se volvía inmenso y el peso de esa pelota se volvía intensa en el cuerpo. El peso del pecado es grande. Dice Esdras 9:6. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Dice Salmos 38, 3, 4. Nada sano hay en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada sobre mí. Dice Números 32, 23. Mas así no lo hacéis. He aquí, habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado los alcanzará. Sabed que vuestros pecados os alcanzará.
Así me pasó a mí. Mis pecados me alcanzaron. Lo que sembré, coseché. Y como carga pesada estaban sobre mí. ¿Cómo fue mi relación con mi familia ya después de una práctica constante de pecados? Egoísmos. ¿Por qué egoísmo? Porque quería hacer mi voluntad, todo aquello que me agradara a mí, independientemente que eso lesionara a otras personas. Pleitos, no había paz, desconfianza, el amor fracturado. La verdad que es difícil cuando el amor se fractura. Llegué a acumular tanto peso de mis pecados. Les voy a contar una situación particular. Sentía que mi vida había causado tanto daño a muchas personas que cuando miraba a ver atrás y miraba las consecuencias de mi pecado, sentía un peso. Y una vez sentí tanta culpa por mi actuar, por el daño que causaba a ciertas personas, que Satanás puso en un lugar donde yo estaba un revólver 38. Y tenía tanta carga de esos problemas y situaciones. Yo no sé quién ha pasado por acá por pensamientos de suicidio, pero yo lo pasé. Y lo tenía a la mano. Y lo tuve en la mano. Y jugué con ese tambor, porque era un revólver. Y las ideas estaban, y decían estas ideas: hombre, ¿y por qué no pones fin a este asunto? Y si tú sales de esta ecuación, de esta vida, todos los demás quedan alegres, quedan tranquilos. Tú eres el que está causando este caos. Y Satanás reclamaba mi alma, la quería. Como león rugiente, dice, nos quiere devorar, y así estaba seguramente anhelando: hazlo, hazlo. Pero por pura misericordia de Dios, no por nada que yo haya hecho para impedir ese asunto, Dios quitó ese deseo en ese momento. Luego fue creciendo una intranquilidad espiritual, porque desde ese momento no busqué a Dios. Simplemente las cosas se acomodaron y continué la vida. Entré en una intranquilidad espiritual. Recuerdo que una noche escuché una prédica. Para aquellos que anoten bien este predicador y esta prédica. Escuché una prédica de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado. Me acosté escuchando esa prédica. Esta prédica de un predicador de los años 1700 y tanto decía prácticamente que Dios está terriblemente airado, que lo hemos provocado tanto, que meditemos de quién es la ira, que no es la ira de cualquier gobernador, presidente o hombre, es la ira del Dios Todopoderoso. Que consideremos el lugar en donde estamos caminando, que el hombre pecador que no ha regenerado su alma, que no ha venido a los pies de Cristo, camina en una cubierta inclinada y resbaladiza, en un suelo muy resbaladizo, y en una cubierta podrida y en lugares débiles, y que abajo de esa cubierta está el infierno abierto de par en par, esperando que caigamos. Y que la espada de la justicia de Dios blandeaba sobre nuestra cabeza
todo el día, todos los días. Y que únicamente la misericordia de Dios evitaba que cayéramos directamente en el infierno. Y nos decía que Dios no tiene ninguna obligación con el pecador, que las promesas que están en la Biblia son solo para los que han creído en Jesucristo, pero que no podemos hacer nuestras esas promesas que están ahí, porque somos rebeldes y desobedientes, y que Dios está sumamente airado con nosotros. Y que si Satanás no ha devorado nuestras almas, porque como león rugiente nos miraba como a una presa, esperando el momento en que atacar, pero Dios lo refrena y le dice: no, aún no, porque tengo mi mano de misericordia aún sobre él. Y que los diluvios de la ira de Dios empujan y empujan las compuertas de la represa con violencia, y que esa compuerta no se rompe únicamente por la misericordia de Dios, por la mano restrictiva de Dios. Y decía algo, y dice: la justicia divina dice, del árbol que da las uvas de Sodoma, córtalo, ¿para quién utiliza la tierra? Y yo me quedé meditando en todo eso que escuchaba de esa prédica, que no es para nada de prosperidades y de cosas de evangelios adulterados como el día de hoy. Y me dormí. Y dice Job 7:14: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. ¿Qué sucedió después de eso? Estaba yo dormido y tuve una pesadilla muy espantosa. Soñé que estaba en una casa y que se escuchaba un estruendo fuerte afuera. Y yo sabía, no sé cómo, pero en el sueño yo lo sabía, que era Dios el que estaba afuera de esa casa. Era un estruendo bien fuerte, como los retumbos de un volcán o de un cerro que cuando está pronto por hacer erupción. Y yo tenía gran temor. Y en eso un viento fuerte y el techo salió por los aires, como que mirar este techo volar, y quedaron solo las paredes peladas. Y entonces escuché una voz que me decía: vengo por ti, ¿estás preparado? Y me desperté inmediatamente y el corazón me hacía bum, 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 agitado, la respiración agitada, temeroso, porque yo sabía que si moría en ese instante, el infierno me iba a tragar. Todo el peso de mis pecados iba a hacer que me hundiera en las más profundas fosas del infierno. No dudo que Dios haya querido despertarme con algo tan así, tan espantoso. Es hasta la fecha y no se me olvida ese sueño. La verdad que provoqué terriblemente a Dios con todos los pecados, no voy a ponerle nombre, con todos. Estaba en enemistad contra Dios, y en ese estado no regenerado no pintaba bien las cosas. Si moría así, iba a pasar mi eternidad en lugares tormentosos y espantosos. Y sentía en ese sueño que así era. Luego de eso, quienes me conocen, mi familia, puedes saber que es cierto esto que voy a manifestar. Sufrí por muchos años de una situación que se llama parálisis del sueño. Yo no sé si era un asunto médico o si era un asunto espiritual.
pero sí creo que era espiritual porque ya no lo tengo. Esta situación, mientras yo dormía, al instante en que yo me dormía, sentía un ambiente pesado, sentía presencia maléfica cerca de mí. Y cuando lograba despertarme por algo, sentía una opresión en el pecho y como que me sacudían en el pecho. Y quería reintegrarme, ponerme de pie, despertarme completamente, pero no podía. Solo mis ojos y mis oídos estaban, había recuperado esos sentidos, pues. Pero la movilidad del tacto y todo ello no podía moverme, no podía hablar. Cuando hablaba decía cosas incoherentes, sin sentido, gritos. Puede dar fe quienes estaban en casa conmigo que así era. No importa dónde yo me durmiera. Si me dormía en la sala, igual. Si me dormía en la cama, igual. De hecho, tenía terror de dormir. De veras, sentía mucho temor. Esta presencia, dice Proverbios 3:24, bueno, luego de que conozco, de que llego a los pies de Cristo, Proverbios 3:24, dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Dice Salmos 3:5, yo me acosté y me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. La verdad es que yo sentí que en ese momento había mucha presencia espiritual maligna reclamando mi alma. Si yo estoy seguro que si yo he muerto en ese instante, hoy estuviera en el infierno. Y digo que esto era una situación espiritual porque después que llegué a los pies de Cristo, como dicen esos versículos, proverbios y los salmos que leíamos, duermo tranquilo sin ningún tipo de carga ni pesadez. Ya no siento esa intranquilidad ni temor al dormir. Bien, inicié a escuchar la palabra de Dios porque mi vida se volvió muy tormentosa, mucho caos. Mi mamá se dio cuenta de ese asunto y nos invitaba a venir acá. Veníamos a escuchar, pero me entraba la palabra por un oído y me salía por el otro. No había ningún efecto en mí. Y seguía pecando y sin remordimiento, sin que nada pasara. Yo continuaba pecando. Supe más tarde, ya después de convertido, que la iglesia oraba por mí. Yo ese asunto yo no lo sabía. Yo no sabía ni de oraciones, ni que oran por personas, ni nada. Era totalmente ajeno a eso. Pero de tanto insistencia de mi madre, que vamos, aquí estamos en Diriamba, yo vivo en Santa Teresa, y la verdad que yo le dije una vez, ya molesto, muy molesto, le dije yo, última vez que voy, le voy a acompañar este domingo, pero que sea la última vez. No le dije estas palabras, pero sí las decía yo en mi corazón. Ya me tiene harto esto. Ya no quiero saber nada de eso. Porque para mí, el ir a una iglesia, eso era para aquellos que ya habían terminado su ciclo de vida laboral, que ya no tenían nada que hacer, alguien que ya no tenía nada que hacer pues en la vida. Yo no estoy para eso. ¿Para qué? Todavía tengo cosas. Los domingos eran muy interesantes para otras cosas. Y
Y la verdad es que no fue el último domingo. Miren a dónde estoy. Pero sí, yo quería que ese fuera el último. Créame que sí, yo lo sentía en mi corazón, ya me tenía topado ese asunto. Pero Dios tenía otros planes. Y sucedió que después de tanto escuchar prédicas, y yo seguía pecando, pero sucedió algo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Yo ya no pecaba tranquilo. Ya no. La felicidad y deleite y gozo y satisfacción en la carne que causaba el pecado se había convertido en una tristeza. Y yo decía, pero ¿qué me pasa? ¿Qué está pasando conmigo? Ya había peso de conciencia y yo salía mal después de cometer un acto pecaminoso. Mal salía. Decía, Señor, pero ¿qué está pasando conmigo? Si yo no era así. Y entonces me costó comprender que el Espíritu Santo venía trabajando en mí. ¿Ya? Y dice Hechos 26:14. En eso que yo seguía pecando y eso, como que yo escuché eso mismo que le dijo Jesucristo a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y no es que yo persiguiera a Jesucristo, yo le daba la espalda a Jesucristo. Yo andaba en una rebeldía, desobediencia, pero como que dijera, Norman, ¿por qué eres tan desobediente y obstinado? ¿Ah? ¿No estás viendo qué dura cosa dar cosas contra el aguijón? Es duro que estés pateando contra esas aguijadas filosas del Evangelio. Y bien, yo ya no pecaba, como les digo, tranquilo. Y había en mis pensamientos siempre resonando la palabra de Dios. Y como que se venía desnudando la culpabilidad del alma. Llegué a un momento de clímax del pecado que, con respecto a las relaciones matrimoniales, ¿verdad? Créanme que yo hice todo lo posible por destruir mi matrimonio. Como una cuerda que se va deshaciendo, que se va quedando solo en un hilito. Una cuerda que se va dañando poco a poco. Así hice yo con el matrimonio. Esa cuerda que se va deteriorando con las malas acciones, con los malos tratos. Bien, y resulta que, como dice aquella canción de José José, porque me voy a referir a varias canciones más adelante, decía, el amor acaba. ¿Escucharon ustedes alguna vez en su vida esas canciones? Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. Y en realidad se volvieron cadenas lo que fueron cintas blancas y el amor se acabó. El amor matrimonial se acabó. Y habíamos tomado decisiones muy fuertes. Y como yo ya tenía una convicción del pecado y ya no pecaba tranquilo y la palabra de Dios ya había calado mi alma, entonces yo decidí sincerarme y le comenté toda mi vida a mi esposa. Toda. Dije yo, ¿ya para qué? Si ya se fue el balde, que se vaya también el mecate. Ya. Esto ya no tiene solución. ¿Ya? Un amigo una vez me dijo, nunca digas nada ni bajo tortura. Pero Dios me dijo, hombre, sé sincero hoy. Y dije
toda mi vida, sin importar las consecuencias, dije, bueno, ya, mira, cierto, pues, soy mentiroso, sí, he hecho esto, esto y esto. ¿Eh? Toda mi vida. No hay cosa oculta que no sepa. Todas las cosas pecaminosas, yo las manifesté, ya no me importaba nada. Y entonces ya habíamos tomado decisiones y dijimos, bueno, ya se acabó esto, pongámosles un final, ya está listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Ya no se puede llorar sobre la leche derramada, está listo, ya no, esto ya finalizó, ya acabó, ya no hay más remedio. ¿Qué hay? Nada. ¿Ya? Y entonces fue en ese momento en que íbamos a tomar decisiones serias, pero decisiones en la carne y en lo que anhelaba el corazón humano. Dice Jeremías, engañoso y perverso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y vamos a tomar esas decisiones en la carne. Y Dios dice, ay, espérate, ya vi todo lo que has hecho, siguiendo tu voluntad. Ya miré todo el desastre que has hecho allá atrás. Ya bájate de ese vehículo que vas conduciendo de tu vida y déjame que yo lo voy a conducir ahora. Y entonces pasó de repente toda mi vida como una película. Todos los actos pecaminosos, desde que tengo memoria, y vean que mi memoria es muy mala, pero Dios ahí refrescó mi memoria y la pasó como una película, todo, desde mi juventud. Me dice, ¿te acuerdas de tal cosa? Sí, Señor, arrepiéntete. Y de cada detalle, de cada cosa. Y hice mío en oración ese Salmo 51 de David, un salmo de arrepentimiento que todos debemos leer y meditar, ¿verdad? Y leerlo con el corazón. Y dice, yo recuerdo que yo leía y ese traspasó mi corazón, ese salmo, y lloraba. Dice el salmo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y decía, lávame, lávame más y más. Y entonces, en ese momento, yo le dije a Dios, Señor, me arrepiento de cada una de esas cosas, y ya basta. Bajo, como aquellos cuando los detiene, que son detenidos por el ejército, por alguien, dice, me rindo, la policía. Así dije yo, Señor, me rindo, bajo mis armas que locamente tenía apuntando hacia ti. Me rindo. Y como una alabanza dice, Él vio mi viña y la vio desolada, vio mi vida y la vio vacía, y pasó junto a mí y de mí tuvo compasión. Sinceramente, Él vio todo el desastre que había hecho en mi vida, tuvo compasión de mí y dijo, ya bájate de ahí, yo voy a restaurar todo ese desastre que tú has hecho. Y empecé a notar cambios en mí, ya tenía nuevos deseos, ya leía la Biblia, oraba, es que no sé cómo, si me puedo dar a entender,
yo era demasiado como compulsivo, como detallista, como con la música. Tenía colección de música ordenada por álbum, por años, por artista, y porque era muy fácil para mí decir, hoy quiero escuchar a tal artista, y fácil, pues no andar buscando en miles de canciones, y sí que habían miles, y todos los artistas que me gustaban, y la mayoría música romántica, que dicen que no es malo escuchar música. Entonces, sin que nadie me dijera, hay algo interno que me dijo, oye, ¿qué estás haciendo con esas cosas? Elimínalo todo. Yo lo tenía en la computadora, en el teléfono, en el auto. Yo recuerdo cuando estaba enfrente de la computadora, estaba en la carpeta de música y tenía el dedo en delete. Entonces dije yo, ¿lo hago o no lo hago? Pero algo me dijo, hazlo, hombre. Se fue. Luego entendí que la música no glorifica a Dios, que ese tipo de música no glorifica a Dios, que no conviene, que no edifica. Tú, querido amigo y hermano, si estás escuchando música secular, entiende que la música ministra el espíritu, ministra la carne. Escuchábamos una de las alabanzas que decía, levantando a ti mis manos y mi corazón, quiero decirte que te amo. ¿Nos ministró o no nos ministró en ese momento? Sí, nos ministró. Entonces, si escuchamos música secular, nos va a ministrar la carne. Yo no sabía de eso aún cuando los eliminé, hasta después Dios me dijo, ¿te fijas? ¿Por qué te dije que eliminaras aquello? Bien, la música ministraba mi alma. A mí me encantaban artistas como Marco Antonio Solís, que dice mucha gente, no hombre, que bueno, música muy romántica y buenísima. Bien, me encantaban álbumes como Trozos de mi alma. Espiritualmente, ¿cómo lo escuchan ahora ustedes eso? Trozos de mi alma estaba en trozos, yo ni lo sabía. Se va muriendo mi alma, si te pudiera mentir, mi eterno amor secreto. El peor de mis fracasos, sinceramente el peor de mis fracasos fue esa vida ajena sin Cristo. Y esa música me encantaba y estimulaba mis deseos de la carne. Y ahora cuando de repente escucho, digo yo, caramba, ve lo que decía, se va muriendo mi alma. Pues sí, va muriendo mi alma. Sí. Música como de Luis Miguel, te tengo todo excepto a ti. Diga, ¿qué puede apelar a la carne? En una tercera persona. Y la de José José que le mencionaba, el amor acaba, se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas. Toda esa música alimenta la carne. Y si, querido amigo, adolescente que estás acá, no escuches esa música secular en general. Te hará un daño que quizás no sabes ahorita, pero te lo va a hacer. Comprendí, empecé a leer la Biblia, a orar, y sentí por primera vez libertad. Libertad. Era esclavo de Satanás, primeramente yo no podía liberarme, no es que no podía, no quería liberarme, estaba tranquilo en mis delitos y pecados. Luego sí quería, pero ya no podía liberarme. Y entonces, como dice Mateo 12:29, tenemos Mateo 12:29, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Solo Jesucristo puede atar a ese hombre fuerte, a Satanás. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no sé cuáles pueden ser tus problemas, querido amigo, hermano, o alguien que vaya a ver esta transmisión. Quizás tengas ataduras muy fuertes, quizás con drogadicción, quizás, no sé, con cualquier otro tipo de pecados favoritos, y quizás algunos de los que yo no tengo experiencia, por ejemplo, drogadicción, pero sí sé algo, que la cura es la misma. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice Jesucristo. La cura es Cristo.
Yo soy aceptado hoy únicamente en el amado por Cristo. Mis pecados, como dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor a mí mismo, no me acordaré de tus pecados. Dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. La verdad que desde que yo sentí que Dios me había perdonado, una paz y tranquilidad entró en mi ser. El Espíritu le dice a uno cómo está, si está perdonado o si tiene una deuda con Dios. Yo tenía una falsa felicidad. Tenía trabajo, tenía familia, bienes, placeres, pero créanme que nada de eso me llenó, porque no tenía a Cristo. Solamente Cristo llena. Miramos en Efesios 2, 2:12. Dice Efesios 2:12. Esto muestra una radiografía de toda persona que no ha llegado a los pies de Cristo y los cambios que suceden cuando llega a los pies de Cristo. Y dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en sus carnes las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Yo no entendía que estaba en enemistad con Dios, pero luego sentí esa paz. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La verdad que una vida sin Cristo de todo ser humano es muerto, sin esperanza, lejos, en enemistad, ciego. Con Cristo hay esperanza, hay vida, hay cercanía. Esa pared intermedia de separación es derribada. Y después de todo eso sucedió lo que dice Romanos 4:7-8. Dice Romanos, esa felicidad, esa verdadera felicidad que no se puede comprender hasta que la vive el alma. Dice, bienaventurados aquellos cuyos iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Salmos 32:1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa es la verdadera felicidad. Buscas bienes, buscas cosas que te satisfagan en esta tierra y obtener una felicidad, no lo vas a lograr, querido amigo y hermano. Solo Cristo te da esa verdadera felicidad. Bien, podemos ver que una vida sin Cristo es una vida de destrucción, de caos. No hay nada bueno. Si usted ha sido ya salvo, gloria a Dios, pero debe de depender cada día de Él. Si ya fue salvo,
eso no significa que va a bajar la guardia. Esa dependencia debe existir diario. Poner los ojos en Jesús y no olvidar de dónde nos trajo, de dónde nos salvó. Y contar a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Para la iglesia, por aquellas almas que todavía no han sido regeneradas, que no han venido a los pies de Cristo, familiares nuestros por los que seguimos orando, sigamos orando, porque en su momento Él lo hará. Tú, querido amigo, si sigues luchando para liberarte del pecado, te cuento que no podrás hacerlo solo. Solo Cristo nos puede hacer libre. Solo en Él. Tú que estás batallando con algún pecado favorito que te tiene esclavizado, ve a los pies de Cristo. Él dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Medita, joven, en que una vida sin Cristo comenzará esa pelota a descender de la cuesta y se irán acumulando tus pecados más y más y más hasta hacerse una carga pesada. Una carga muy pesada que ha llevado a muchos jóvenes al suicidio. ¿Qué lleva a los jóvenes al suicidio? No es las situaciones que los trataron mal, que esto, no, es el peso del pecado que los asedia. Y buscan cualquier tipo de desánimo y de desesperación para tomar esas decisiones que Satanás los lleva a ello. Si tienes seguridad de tu salvación, perfecto, gloria a Dios. Y si no, ven hoy y haz un compromiso con Cristo. Hoy, mañana no hay garantías, es hoy. Si aún no te has arrepentido, te animo a que lo hagas, querido amigo. El arrepentimiento es un milagro que solo Dios te lleva a comprenderlo, te lleva a hacerlo. Dice Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Dice Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Si te crees tan indigno de que Dios no pueda perdonarte, si te crees tan malo de que Dios no pueda perdonarte, has hecho muchas cosas tan malas que Dios no pueda perdonarte, bien, te voy a decir que no existe nadie tan bueno que no necesite a Jesucristo, ni tan malo que Jesús lo rechace. Medita en dónde están tus pecados al día de hoy. ¿Dios ya los arrojó al fondo del mar? ¿Dónde están? ¿O están en una cuenta por cobrar? ¿Dios te va a cobrar esa cuenta? ¿Tú estás dispuesto a pagarla? Dice Colosenses 2:13 y 14: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos tenemos un récord ante Dios desde el primer pecado, y mientras Jesucristo no anule ese récord, no lo limpie, clavándolo en la cruz, tú debes de pagar esa deuda. Y es algo muy terrible, querido amigo. Medita, como dijo Pablo en aquella palabra en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. El arrepentimiento es un milagro, querido amigo y hermano, un milagro que solo Dios puede realizar. Es una nueva oportunidad. Te invito a que reflexionemos en esta alabanza que vamos a escuchar y que tomes hoy una decisión. Hoy no salgas de acá sin tomar una decisión ahí en tus asientos, en hacer un compromiso hoy con Cristo, hoy.
porque mañana no hay garantía. Reconoce que has ofendido a Dios, que hemos ofendido a Dios, que eres culpable y que necesitas un Salvador. Escuchemos, meditemos en esta alabanza, por favor. oportunidad me diste, Señor, una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte, pero tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte, pero tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Un cambio total tú hiciste, Señor. Un cambio radical tú hiciste, Señor. Cosas nuevas tú me enseñaste, pues una nueva oportunidad me diste, Señor. Un cambio total tú hiciste, Señor. Un cambio radical tú hiciste, Señor. Cosas nuevas tú me enseñaste, pues una nueva oportunidad me diste, Señor. Un cambio total tú
hiciste, Señor, un cambio radical. Tú hiciste, Señor, cosas nuevas. Tú me enseñaste, pues una nueva oportunidad me diste, Señor. Me diste, Señor. Me diste, Señor. Dile, Señor, te he ofendido gravemente, Padre, y mis pecados están delante de ti, Señor. No tengo nada, ni siquiera justicia propia, Señor, que no vale de nada, pero ni siquiera eso tengo, Señor. No desprecies las oportunidades que hoy te da Cristo. Hoy estás acá no por una casualidad, estás por una nueva oportunidad, por la misericordia de Dios, porque si fuera por su justicia, nadie estaría acá de pies. Reflexiona en eso, querido amigo, hermano, y medita de las cosas que Dios quiere evitar en tu vida: sufrimiento por la práctica del pecado y sobre todo una perdición en el infierno. Dios no quiere la muerte del que muere, Él quiere que vivas, y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, el que lavó con su sangre toda nuestra maldad, y que así fue satisfecha la ira de Dios. Medita en ello, querido amigo y hermano, y que Dios nos bendiga a todos. Estamos despedidos. Buenos días.